Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Salmo 2, 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Padre Santo, alabado sea tu nombre, alabado sea Cristo y el Espíritu Santo. Te ponemos este sermón en tus manos, que sea dirigido por ti, Señor. Mira, Padre, guíame a hablar fielmente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El sermón se llama Gobernantes, sed prudentes, admitid amonestación. Hermanos, un sermón que también quería predicar hace ya un tiempo y creo que se dio para predicarlo hoy precisamente, en tiempos de elecciones, hermanos. Estas palabras, hermanos, se dirigen a los gobernantes y jueces de la tierra, especialmente a aquellos que se iban a alzar en la dispensación del Evangelio, es decir, en los tiempos del Mesías, hermanos, y se pondrían contra el Señor y contra su ungido. O sea, no se refiere este llamado a los reyes que habían en tiempos del rey David, sino que ustedes saben que el Salmo 2 es un salmo mesiánico, habla de Cristo. Yo he puesto mi rey sobre Sión, y les dice: ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Hermanos, el magistrado civil, ya sea el gobernante o el juez civil, porque aplica para los dos, debe estar al servicio de Dios, y esa debería ser su gran responsabilidad. Deberían promover sus leyes, las leyes de Dios, condenar las prohibiciones que Dios prohíbe, proteger al que hace lo bueno y castigar al que hace el mal. Hoy vamos a ver algo de eso, hermanos. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermano. En el primer capítulo vamos a ver a los gobernantes de hoy. Segundo capítulo, lo que Dios demanda de ellos. Tercer capítulo, honrando a Cristo. Primer capítulo, hermanos, los gobernantes hoy. Los gobernantes hoy. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Esto es un llamado de Dios, hermano. Es un llamado que les dice: escuchen, admitan mi amonestación, jueces de la tierra, gobernantes, reyes, sean prudentes. Los gobernantes del mundo, hoy, estamos en este capítulo, se rebelan contra Dios, confabulan y conspiran y consultan contra Jehová y contra su ungido, dice la palabra. Leámoslo desde el verso 1 al 3 en el Salmo 2, cómo ellos se rebelan. Y esto, hermano, es aplicable a todo gobernante, como les decía, y juez de la tierra. Y eso incluye los gobiernos, el Estado, las leyes que ellos emiten, sus constituciones y todo también organismo internacional, porque esos también tienen leyes. Y también, hoy más que nunca, el globalismo nos muestra eso, que ellos quieren gobernar sobre las naciones, inclusive. ¿Por qué se amotinan las gentes? Es decir, ¿por qué se rebelan? ¿Por qué se alborotan? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, hermano. Aquí se nos dice, Matthew Henry dice: ¿quiénes aparecerán como los adversarios de Cristo? Ellos, los reyes de la tierra. El mundo es el reino de Satanás. Los inconversos de todo rango, partido y carácter son incitados por él a ponerse a la causa de Dios. Pero los reyes y príncipes y jueces son los más activos en este propósito. Las verdades y preceptos del cristianismo están contra los proyectos mundanos, ambiciosos y las lujurias. Romperán las ligaduras de la conciencia y echarán de ellos las cuerdas de los mandamientos de Dios. Eso es lo que hacen, y cada vez lo hacen más. No los recibirán y los arrojarán tan lejos como puedan. Aquí no me hable de religión, aquí no me hable de la Biblia, aquí no me hable de cristianismo.
Ellos se oponen a las leyes de Dios, hermano, ya sea rechazándola directamente, así directamente la rechazan, ocultándola o distorsionándola. Instauran ellos sus propias leyes. Ellos establecen su propia justicia. Promueven lo malo, el pecado, el libertinaje, la mentira, la moralidad hipócrita. La hipócrita, no la moral cristiana verdadera. Y la injusticia, hermano. Protegen al que hace lo malo. Protegen al perverso, al malvado, al pecador obstinado. Lo alientan a pecar, justifican su maldad, pero hacen todo también lo contrario. Castigan y persiguen al pueblo de Dios, al justo, al que trata de hacer lo bueno. Ellos promueven la injusticia, hermanos. Por eso, aquí dice que ¿por qué la gente se amotina? ¿Por qué se amotina? La gente se desilusiona de ellos. Por esto se amotinan, se rebelan, protestan, salen a marchar. Claro, por cosas injustas también ellos mismos. No es que lo que hagan estos muchachos que salen a destruir la ciudad está bien, está totalmente mal. Porque solo salen a pedir como la sanguijuela, dame, 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 en lugar de salir a trabajar. Hermanos, los gobernantes de la tierra se rebelan contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra Cristo. Vamos a ver unas características de los gobernantes de hoy. Son 9 características. 9 características que veo en la Biblia que describe a los gobernantes de hoy, hermanos. En general son injustos, malvados, promueven injusticia, iniquidad e impiedad. Y eso lo describió el rey Salomón en Eclesiastés. Y eso es lo que vemos hoy usted y yo en el mundo. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Eso es lo que promueven los reyes de la tierra, tristemente. Primera característica, pelean contra Cristo. La general, esta es muy general. Pelean contra Cristo. La bestia, el brazo político de la bestia, junto a los reyes de la tierra, pelean contra el Cordero, nos dice la Biblia en Apocalipsis 17, 13, 14. Dice, estos, refiriéndose a los 10 reyes, tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Entonces ellos pelean contra Cristo, ya sea de frente o ya sea hipócritamente, ya sea distorsionándolo, pero pelean contra Cristo. Quieren destronar o quitar más bien del mundo, de la tierra, todo vestigio de cristianismo, hermanos. Quieren quitar las leyes de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley divina, los principios, los consejos cristianos. Quieren quitar la Biblia, la palabra, y también quieren quitar al pueblo de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, hermanos. Segunda, son tiranos dictadores, los reyes de la tierra. Son tiranos dictadores. Veámoslo. En 1 Samuel 8, vaya y búsquela, del 11 al 18. Cuando Israel pide rey, las consecuencias son precisamente esto, tiranía dictatorial. Lo describió el Señor, le dijo, ustedes quieren rey, listo, yo se lo pongo. Quieren rey como todas las naciones. Bueno, eso es lo que les va a hacer el rey. Leamos, y eso es lo que pasa hoy. Dijo pues, así era el rey que reinará sobre vosotros. Eso es una maldición, hermanos. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis
sus siervos, hermano. Mira, hermano, dice que tomará nuestros hijos. Los hijos, dicen ellos hoy, hermano, son del Estado, pertenecen al Estado. Dicen, se lo dicen, hermano. Se lo han dicho hermanas acá o hermanos acá, cuando los llaman del servicio de salud y no quieren hacer lo que ellos digan. Es que los hijos son del Estado. No, señor, los hijos no son del Estado. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, para los padres, hermano, no para el Estado. Mire, esa es la misma doctrina de Hitler, hermanos. Es la misma doctrina fascista y también socialista, hermanos. La famosa socialdemocracia, nosotros vivimos en una socialdemocracia que aparentemente no es ni fascismo ni socialismo. Es tercera vía, pero eso es lo mismo, hermanos. Nos impiden educar al niño en su camino, ¿no es cierto? Cada vez nos lo impiden. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que es adoctrinamiento. Adoctrinamiento es lo que ellos hacen en los colegios públicos sobre todo. Este es el adoctrinamiento secular. Vaya y usted meta a un hijo allá y mira a ver si no se le revela a los 12, 13, 14, 15 años. Hermanos, ellos, como dice acá, se sirven a ellos mismos. Son unos tiranos dictadores, se sirven, buscan su propio beneficio, buscan protegerse ellos. Dice que los pondrán, dice que tomarán lo nuestro para ellos, perfumadoras, amasadoras. Se sirven, se protegen, se cuidan. Tienen sus siervos, tienen escoltas, conductores, chefs, secretarias. Eso es un derroche, hermanos, esta gente. Ellos no son servidores públicos. Se supone que su cargo es un servidor público, pero no son servidores públicos. Nosotros somos sus siervos, como describe aquí 1 de Samuel. Y ellos dan beneficios, dice que a sus amigos, dice allá que a sus oficiales, a sus siervos, dice que les darán beneficios a ellos. Bueno, el Estado le da beneficios a sus amigotes, a sus socios, a la familia. Es lo que conocemos como la famosa mermelada, hermanos. Eso hace unos 10, 12, 15 años lo estamos repitiendo, la mermelada. Eso viene pasando hace mucho tiempo. Y aquí habla de impuestos, hermanos. Dice que diezmará nuestras viñas. El impuesto a todo, hermano. A la tierra, impuesto a la propiedad, al usufructo, a las ventas y a la renta. Para ellos, hermano, para que ellos sigan engordando sus propias arcas. Porque ni siquiera es que lo utilicen para el bien de la sociedad, hermano. Tercero, hermanos, es parecido, ellos se enseñorean de la gente. Jesús se lo dijo a sus discípulos allá cuando la madre de los hijos de Zebedeo está diciendo que a Juan y a Santiago les permitiera estar a su izquierda y a su derecha. Y Cristo les dice después a los discípulos, porque ellos se ponen bravos, dice, pero ¿por qué ella quiere que esté a la izquierda y a la derecha? Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Si usted sigue leyendo, Cristo le dice, pero no debe ser así entre vosotros. El que quiera ser el primero, que sea su servidor. Ellos deberían ser servidores, hermano. Hermano, nosotros somos los jefes de ellos, porque nosotros pagamos sus sueldos, hermano. Ellos se proclaman señores de nuestras vidas, hermano. Ellos exigen obediencia, pero a sus leyes, que normalmente van contra Dios. Cuando sean conforme a Dios, obedecemos, hermano. Pero cuando vaya contra Dios, hermano, no estamos obligados a obedecer. Ellos quieren decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra salud, sobre nuestra educación, sobre nuestros bienes, sobre nuestros recursos, sobre nuestro dinero, sobre nuestra pensión, sobre nuestra herencia. Y hay un candidato que quiere expropiar todas las pensiones. ¿Cómo y qué podemos hacer con lo nuestro? Usted puede, usted no puede. Nos dicen hasta qué comer ahorita, cómo vestirnos, qué creer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos, los gobernantes, Cristo lo dijo, de las naciones se enseñorean de ellas, hermanos. Ellos no respetan nuestras decisiones personales. No respetan cómo queremos educar a nuestros hijos en el camino de Cristo. No respetan si queremos hacerles educación en casa, por ejemplo, homeschool. No respetan cómo queremos nosotros cuidar nuestra salud. No respetan qué tratamientos médicos libremente queremos utilizar. No respetan si nos queremos inyectar o no.
No respetan el manejo de nuestros recursos. ¿Qué cosa tan tiránica? Y eso está en todo el mundo, hermanos. ¿Cómo es posible que a usted le tengan que decir que usted tiene que cumplir cierta edad si no se puede pensionar? Eso es absurdo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la ley está podrida desde adentro, hermano. Porque es que la pensión no es un derecho, hermano. La pensión es una obligación personal. Yo debería tener una cuenta privada y ya. Y si yo quise a los 40 años sacar mi plata, soy libre de hacerlo, hermano. No, hasta los 62, hasta los 57. ¿Sabe por qué? Porque eso es una pirámide, hermanos. Porque quieren pagarles a los otros y porque se están robando la plata. Y porque el Estado la quiere coger. Y ahorita, si llega este gobernante, el más perverso de todos, la va a estatizar aún más, hermano. Y es peor para nosotros. No tienen derecho sobre esas cosas, sobre nosotros. No tienen ningún derecho. No respetan nuestras inversiones, las inversiones que queramos hacer. ¿Dónde cultivar? ¿Cómo cultivar? Hay que pedir permiso hasta para cortar una mata, hermanos. No, hasta para cortar un árbol hay que pedir permiso. Se enseñorean de nuestras creencias, de mi cristianismo, de lo que yo proclamo y de lo que yo vivo, hermanos. Cuarto, hermano, dictan leyes injustas, prescriben tiranía, falsean el derecho y oprimen al pueblo, hermanos. Lo dice Isaías 10 del 1 al 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay de ellos, hermano, hay de ellos, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos su derecho. También en Isaías dice que ellos traspasaron las leyes y falsearon el derecho, y ahí se debe al derecho civil, a las leyes civiles más bien. Hermanos, hoy vemos despojo de tierras, campesinos despojados de sus tierras, hermano, por un aparente conflicto, y lo digo así porque es programado lo que hacen ellos. Guerrilleros, paramilitares y el mismo Estado. ¿Sabe para qué, hermanos? Para sacarlos de las tierras, para hacerlos dependientes de las ciudades. Impuestos, hermano. Estoy hablando que prescriben tiranía, dictan leyes injustas. Parecido, hay algunas cosas que voy a complementar o repetir. Impuestos, pero ¿sabe qué, hermano? Altos impuestos encarecen la tierra, hermanos, ellos. Para que usted le toque decir, yo mejor la entrego. Y si queda este candidato, que ustedes ya saben quién es, ese es el que más impuestos va a poner a la tierra. Y ayudar, parecido al otro, a los poderosos. Subsidios o sea, no deberían existir los subsidios, hermano. Usted sabe que yo estoy en contra de todo subsidio. Pero, hermano, más perverso cuando se le van a los que más tienen, hermanos. Como hicieron hace 8 años. Subsidios a los que más tienen, beneficios. Hacen trampa en los procesos, hacen leyes para beneficiarse ellos mismos. Nos prohíben también, porque dictan leyes injustas y prescriben tiranía y falsean el derecho. Nos prohíben, hermano, hasta la pesca, cazar, sembrar, usar gasolina, todo, hermano. No se dan cuenta, o sea, este mundo, yo no sé en qué mundo vive las personas que estamos, no nos damos cuenta, hermanos. Es una dictadura terrible, hermanos, con la excusa del medio ambiente. Mentiras, hermano, mentiras. Mientras exista el sol, no cesará, dice la Biblia, no cesará la lluvia, la sementera, el día, la noche, hermanos. El agua va a seguir, porque Dios da el agua, hermanos, brota del cielo. Pero estos burócratas nos impiden hasta el mandato cultural, hermano, sojuzgar la tierra. Pero ellos sí. Vaya usted a ver si no comen súper bien, si no tienen sus propios cultivos. Vaya a ver en el Vaticano si no tienen sus propias vacas. No, es que las vacas contaminan. 6.000 años viviendo con vacas, hermano. La tierra que fluye leche y miel era de vacas terriblemente, hermanos. Y hoy voy a hoy voy a decir cosas que hay, de pronto uno como que no está muy... No sé, como que le cuesta, hermano, la defensa propia, hermanos. La defensa propia.
Ellos quieren desarmar a la población, hermanos. Se inventan como en Estados Unidos, montan, yo no digo que no existieron, no digo que no estuvieron los muertos, montan para decir, mire, ya salió el Papa diciendo, hay que desarmar, nadie, porque es que las armas son un peligro. Bueno, Caín mató a Abel sin un revólver, hermano. ¿Sí me entiende? Caín mató a Abel sin un revólver. Pero eso sí, las armas sí las tienen los tiranos. Sí, claro. Y los ladrones, hermano. Mire, la Constitución de Estados Unidos, que es de lo mejor que hay, o de lo menos malo, no, es buena la Constitución aún. La segunda enmienda de la Constitución permite el porte de armas, hermano. ¿Sabe por qué? Precisamente por eso. Porque se levante un gobierno tirano. Hermano, nuestros padres de independencia, ¿sabe qué dijeron? Las armas nos darán la libertad. Y las leyes, las armas nos darán la victoria y las leyes nos darán nuestra libertad. Entonces, hermanos, si se ponen a mirar, todas las revoluciones han sido con armas, hermano. Es que las armas no son para ir a atacar, las armas son una defensa, hermanos. Son una defensa. Yo no la tengo para ir saliendo. No, hermano, pero si llega alguien a violar a mis hijas, hermano, que se atenga, ¿sí me entiende? Que se atenga. Pero como ellos saben que nadie está, todo y hacen lo que quieren, hermanos, y prescriben tiranía también para montar una empresa, hermano, el negocio, la propiedad privada. Trabas, hermano, es terrible montar una empresa en países como estos, en unos más que en otros. Trabas, burocracias, permisos, impuestos, hermano. Es terrible, hermano, es terrible, cada vez es peor. Sigamos. Quinto, no respetan la propiedad privada. Voy a hablar ya un poquito más. No respetan la propiedad privada. Quieren apoderarse de lo mejor que tengamos, como Acab con la viña de Nabot. ¿Se acuerdan? Eso está en Primera de Reyes 21, 11 al 17. Jezabel hizo una conspiración para levantar falso testimonio contra Nabot, para expropiarle su viña, porque Acab se moría por la viña de Nabot. Primera de Reyes 21, 14 al 17. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, en Jezreel, que no te la quiso dar por dinero. Mira, es que expropiar no siempre, o sea, estos hombres son descarados. No, yo no voy a expropiar, yo se la voy a comprar. Claro, pero es una obligación vendérsela. Es una obligación vendérsela. Y al precio que ellos digan. Eso es tiranía, hermanos. Mire, que no te la quiso dar por dinero. Igual, hermanos, que iba a expropiar. Porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y abusó de poder. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot en Jezreel para tomar posesión de ella. Hermanos, no respetan la propiedad privada. Y cada vez es más, hermano. Cada vez es más. O sea, ahorita cada vez nos dimos cuenta, hermano, lo que se dice entre comillas derecha de hoy, tampoco respeta la propiedad privada. Vaya y mire las propuestas de estos candidatos. A ver si no todos están diciendo casi lo mismo. Mire, la herencia. El actual gobernante de hoy, de este país, se inventó una cosa que se llama la hipoteca inversa, hermanos. ¿Usted sabe qué es la hipoteca inversa? La hipoteca inversa es que usted entrega su casita, no sé qué, y el gobierno le dice, tranquilo, yo le pago una renta hasta que usted se muera. Eso es perverso, hermanos, porque eso debería ser una herencia para los hijos, los nietos, para todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, la persona bien ahorcada que está en ese momento, ¿qué es lo que termina? Entregándola. Bueno, pues me aseguran mi renta hasta que yo me muera. Sí, y sus hijos, sus nietos. Los impuestos los elevan, como ellos no respetan la propiedad privada, para que usted la entregue, hermanos. Expropiaciones, ya hemos hablado, a la tierra, a la pensión y al ahorro de toda la vida, hermanos. O sea, ¿cómo es posible? En Argentina lo estaban debatiendo, hermanos. ¿Cómo es posible que pongan impuesto al ahorro? Hermanos, eso es, ¿sí me entiendes? Están castigando al juicioso. Están castigando al que hace lo que tiene que hacer. Dos personas ganan lo mismo. Este no ahorró, no pagó impuestos. Y este ahorró, fue juicioso, fue responsable, y a este sí lo castigamos. Prescriben tiranía, hacen leyes injustas, no respetan la propiedad privada.
Impuestos a todo, hermano, ya se los dije arriba, al predial, al carro, a todo. Hermanos, no es de nosotros esas cosas, porque si usted no lo paga, se lo quitan, es como si usted lo tuviera alquilado, hermano. Impuestos altos, ya se los decía, a la tierra, al carro, a la casa, al celular, para que usted termine entregando eso, hermanos. Para que, yo digo, no, comprar es terrible, yo mejor arriendo, yo mejor alquilo, y hermano, para que al final, al 2030 estemos diciendo, no tendrás nada, pero serás feliz, ¿sí me entiende? Encarecen los precios, hermano, de los alimentos. Son incrementos de precios ficticios, no son reales, hermano. ¿Qué es real? ¿Qué es natural? Normal, como sucedía en la Biblia, hermano. Hay escasez, sequía, no sé qué. Eso viene del cielo, hermano. Dios lo dispuso. Pero estos tiranos montan una guerra en Rusia y en Ucrania. Por el otro lado, cortan allá los suministros. Pues claro, hermano, se suben los precios. Quieren subir el precio de la gasolina. Usted sabe que, bueno, no tengo la cifra, hermano. Pero hermano, muchas personas dicen que los carros eléctricos contaminan más que los carros con gasolina, porque los carros eléctricos funcionan con unas baterías, hermano, que no son, ¿cómo se llama eso cuando no se destruyen ni nada? Bueno, no son biodegradables, hermano. Y eso queda eterno, eterno, eterno. La gasolina finalmente viene de la tierra, hermano. Viene de la tierra, el petróleo. Ay, hermanos, no podemos defender nuestra propiedad, no podemos defender nuestra vida, nuestros bienes. Mire que a Nabot no pudo hacer nada, hermanos. Lo mataron y no pudo hacer nada contra lo que ellos decían. No tendrás nada, pero serás feliz. Eso es lo que ellos quieren. Mire lo que dice Eclesiastés 5:9. Además, el provecho de la tierra es para todos, hermano. El rey mismo está sujeto a los campos, hermano. Mire, la guerra en este país es por la tierra. Los ricos del mundo saben que el tema es la tierra, hermanos. Y ellos se quieren apropiar de todo, hermanos. Si tiene la posibilidad, cómprese una tierra, hermanos. Eso es tangible. Eso vale. Eso siempre va a tener valor, hermanos. Sexto, prohíben casarse y algunos alimentos. Lo dice 1 Timoteo 4, del 2 al 3. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Celibato. La Iglesia Católica Romana prohíbe el celibato. Prohíbe el celibato. Prohíbe el matrimonio. Prohíbe el matrimonio a los sacerdotes. No me quiero detener mucho ahí, usted ya sabe de eso. Pero hermano, el mundo en general, promovido por el Estado sobre todo, a través de sus medios masivos, de la educación, nos han hecho ver el matrimonio y de la televisión, nos han hecho ver el matrimonio como algo malo, como una carga. Han introducido la ideología de género para que la gente no quiera casarse, o se quieran casar los que no deben casarse. Nos han hecho ver el matrimonio hipócritamente como, uy, no, eso es una responsabilidad muy grande. No se casen, no se case, prohibirán casarse. Mire, hermano, usted sabe por qué. Yo no voy a justificar a las mujeres estas que abortan, porque son terribles. Pero hermano, ¿sabe cuál es también una causa de que también haya más abortos, hermano? Que el hombre no se responsabiliza. ¿Qué pasaba antes, hermano? Si el hombre desacreditaba a una mujer, ¿cómo se dice? La deshonraba, hermano, usted sabe, o sea, se acostaba con ella. El papá iba y le decía, usted se tiene que casar con mi hija. Y por eso no existían los abortos, o por lo menos había muchísimo menos. Pero hoy como nada se puede hacer, no, es que el aborto es una responsabilidad. ¿Para qué vamos a hacer que dos padres que no se quieren se casen? El hombre respondía, hermanos, el hombre respondía. ¿La quiere deshonrar? Bueno, responda. Sea serio, tenga pantalones. Nos prohíben comer. Ya se los decía. Con el tema del medio ambiente. Con la excusa del medio ambiente nos impiden tomar leche, comer carne. Digamos que no es que lo prohíban, hermano, pero lo desestimulan completamente. Les ponen... Entonces sacaron una ley hace 10 años acá en Colombia
que decía que el campesino no podía venderle la leche normal a sus vecinos y que se la tenían que vender a unas grandes pasteurizadoras. Pero hermano, lo que finalmente nos terminan dando allá no es leche, hermanos. La comida, prohíben cada vez más, está bien, prohibirán comer ciertos alimentos, prohíben la comida con semilla natural, entonces a cambio nos dan sus semillas transgénicas, prohibirán ciertos alimentos que Dios creó, traspasan ellos los linderos, hermanos, traspasan los linderos de Dios. Estos defensores de animales y de la tierra ponen a los animales y a la tierra no a nuestro servicio, sino nosotros esclavos de ella. Prefieren ver a un venezolano cargando una carreta que a un caballo moviendo la carreta, hermano. Porque no están a nuestro servicio. Para eso son las mulas, para eso son los caballos, para eso son los burros, hermano. No, pobrecito, ¿qué le va a pasar al burro? ¿Qué le va a pasar al caballo? Para eso se hicieron, hermano. Ellos se hicieron más para eso, para el trabajo fuerte. Los bueyes, las mulas. Sigamos, séptimo, viven en festines y banquetes, comiendo y bebiendo con lo que le roban a otros. Ay de ti tierra, dice Eclesiastés, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Borrachos. Ve ahí, ese candidato, qué pena hermano, pero es el que más ejemplos tengo. ¿Qué puedo hacer? Borracho, ha salido varias veces a dar discursos. Bebedores, en sus cócteles, en sus fiestas, en sus desayunos y almuerzos de trabajo. Vayan almorzados, vayan desayunados. En sus gastos de representación, esos sí trabajan bien poco. Son unos, como decía alguien por ahí, tenía razón, unos zánganos sinvergüenzas. 8. Justifican y aprueban el pecado. Es parecido, digamos que va ligado con nosotros, pero de aquí más específicos. Se complacen con los que practican la maldad. Dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Leyes a favor, ya sea aprobando, congraciándose o justificando al LGBTI, a la feminista, a los que abortan, al fornicario, al adúltero, al drogadicto, al borracho, al depravado, al violador, al niño desobediente, no hay que disciplinarlos. Al idólatra, hay que respetar las creencias. Hermano, todo producto ellos, ¿cómo se dice eso? Promovido por una educación atea y humanista, hermano, atea y humanista, pseudocientífica. Por eso existe hoy la teoría de la evolución. Teoría de la evolución es pseudociencia, no es ciencia. Amén. Es una teoría que además es una teoría re mala, no, o sea, es obvio que eso no es verdad. Pseudociencia es la ideología de género, no hay dos sexos, no hay dos géneros, solo hay, no, mentiras, hay muchos, los que ellos quieran. Eso es pseudociencia, eso no es científico, hermanos. La psicología es pseudociencia, así educan en los colegios, esa es la ideología que promueven en las educaciones de los niños en los colegios públicos y privados. Pseudociencia, psicología es pseudociencia. El cientificismo, es decir, en la ciencia y en la salud, es decir, nos hacen creer que es científico cuando no es científico. Créale a la ciencia, pero resulta que ni siquiera es ciencia. Promovida por el Estado en los colegios, en la televisión, hermanos, sacando los valores sin valores ni principios absolutos, hermanos. Los principios de Dios son absolutos. Un relativismo moral en el cual nos muestran que toda creencia es válida e igual. No es cierto, hermano. No todas las creencias son iguales ni respetables. 9. Persiguen a la iglesia, al pueblo de Dios, a los justos, a los cristianos verdaderos, a los santos de Dios. En Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es la bestia, el brazo político de la bestia. Persecución, presión, burla, prohibiciones, cárcel, muerte para los cristianos.
por predicar el evangelio, por extender el reino de Cristo, por ser sal y luz, por vivir como cristianos, hermano. Hará guerra contra los santos y los vencerá. Hermanos, pero Dios se burla de ellos, porque viene su día. Su oposición y lucha contra el Señor es inútil, es estéril, sin fruto. El que mora en los cielos se reirá. Después en el Salmo 2, 4 al 5. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira, hermano. Esos enemigos, dice Matthew Henry, no pueden mostrar una buena causa para oponerse a un gobierno justo y santo, que si fuera recibido por todos, hermano, traería el cielo a la tierra. No pueden esperar el éxito al oponerse a un reino tan poderoso como el de Cristo. Hermanos, se burla el Señor, se ríe. ¿Sí ve, hermano? Se burla, se ríe. El Señor, claro, santamente. Se burla, así como se burla también, como lo dice el Salmo 37, 12 al 13, de todos los que persiguen a la iglesia. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Viene su día. Están engordando para el día de la matanza, hermanos. De todos los que hacen maldad en secreto, también se burlará porque el Señor los ve, o se burla. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Dios los oye. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Se burlará también de todo necio que no quiso escuchar su amonestación finalmente. Desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Gobernantes, sed prudentes, admitid amonestación. Dice John Hill con ser prudentes a los reyes. Se les exhorta a ser prudentes a los reyes, hermano. Todos estos candidatos deberían escuchar la amonestación de Dios. Sean prudentes, es decir, sean sabios, actúen como sabios. Ustedes son ejemplo del bien y del mal, del bien y del mal. Sean prudentes porque no siempre la sabiduría va unida al poder o la sabiduría unida a las riquezas y el honor. No siempre van juntas, hermano. De hecho, la gran mayoría de veces no va juntas. Ellos se levantan y consultan contra Jehová y contra su ungido, hermanos. Tal oposición es infructuosa, no hay consejo contra el Señor. La verdadera sabiduría es temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es estar sujetos y confiar en Cristo. Dice, ahora pues, porque Cristo ya fue puesto como rey sobre Sión. En el verso 6 nos lo dice, del Salmo 2. El Hijo de Dios con poder sobre toda carne. Porque Él, hermano, Él está sobre todo. Él puso al rey y pídeme y te daré por herencia a las naciones. Todas las naciones de la tierra vendrán y se rendirán a Cristo. Yo no digo que todos los impíos, pero todos estos reinos pasarán a ser de Jehová y de su Cristo, dice Apocalipsis. Por tanto, dice ahora, es decir, hoy, antes que se dé el golpe final, actuad, reyes, actuad sabiamente y dejad de oponernos. Dejad de oponernos y someteos a tan grande y poderoso rey. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Los jueces no son necesariamente los reyes, pero digamos que tanto reyes como jueces tienen una función de magisterio civil, es decir, de hacer leyes injustas y promover el castigar el mal y premiar el bien. Pero digamos, de manera general, los jueces de la tierra son designados por reyes para oír causas y administrar justicia. Se les exhorta a admitir amonestación, es decir, a que sean instruidos, corregidos y castigados si es necesario. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Lo que Dios demanda. Lo que Dios les demanda, perdón. Aquí tengo más. Lo que Dios les demanda. Los magistrados civiles, hermanos, ya vamos a hablar un poquito. Primer capítulo era la radiografía de hoy. Hermanos, los magistrados civiles fueron puestos por Dios, pero para que le sirvieran a Dios, hermano.
Servid a Jehová con temor. Se refiere al Padre, primero, porque en el verso 12 habla del Hijo. Servid a Jehová con temor. Ahora, Cristo también debe ser servido por los reyes y por los jueces, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero en esta cita, servid a Jehová con temor, se refiere al Padre, a Jehová el Padre. Y este servicio no consiste en el desempeño de ningún cargo eclesial, escúcheme bien, sino en la predicación de la palabra, es decir, el permitir que se predique el evangelio de su Hijo, el promoverlo, hermanos. No se requiere que los reyes dejen sus coronas o cetros, que abandonen sus sedes de justicia y se conviertan en ministros del evangelio. Eso no es lo que se le pide a un rey, hermanos, sino que actúen de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra, que promuevan las leyes de Dios, su culto. Y esto debe hacerse con temor, no con un temor humano, es decir, de miedo, sino con temor piadoso, filial, agradable a la mente y voluntad, con reverencia y temor a Él, sin frivolidad, descuido y negligencia. Les voy a leer lo que dice Wilhelmus Ambrakel, no sé cómo se pronuncia, discúlpeme, de la Reforma holandesa, hermano, que dijo, yo le leí esto en un estudio de la Reforma holandesa. Lo que decían los puritanos del gobierno civil, hermanos. Mire, hermanos, el gobierno civil tiene el deber de defender no solo la segunda tabla de la ley, es decir, lo que es contra el prójimo, no robar, no matar, sino también la primera, lo que tiene que ver con el culto a Dios. Debe velar porque se honre a Dios, no debe tolerar ninguna idolatría, adoración de imágenes o cualquier religión falsa dentro de su jurisdicción, sino que debe erradicarlas. Debe impedir el uso vano del nombre de Dios, que se practica con maldiciones, juramentos y blasfemias. Debe impedir la profanación del día de reposo, castigar a los infractores de este mandamiento y velar por la proclamación del evangelio en toda su jurisdicción. Debe velar porque la iglesia, como la amada del Señor Jesús, sea protegida y preservada, y que ni las disensiones internas ni ninguna opresión externa perturben y destruyan a la iglesia, sino que por el contrario sea preservada con seguridad en el uso de los privilegios y libertades que su Rey Jesús le ha dado, hermanos. Tremenda responsabilidad la del magistrado civil, hermano. Hermanos, dice que lo deben hacer alegremente, alegrados con temblor. O sea, deberían promover todas las leyes del Señor. Hermanos, porque el tiempo del evangelio es un tiempo de regocijo. Alegraos, porque Cristo ha venido, porque Cristo reina, porque ha dado salvación a su pueblo. Hermanos, vamos a ver deberes del magistrado civil. Y le mencioné algunos arriba en lo que decía la reforma, pero vamos a ir a la Biblia, hermanos. Y vamos a ver 6 deberes del magistrado civil. 6 deberes. Seguramente hay más, hermanos, pero creo que esto recoge de manera general todo. Bueno, pero primero le voy a hablar de otra cosa del deber del magistrado civil que decía la segunda confesión Helvetia en el capítulo 30, se me ha olvidado. Dice, el deber principal del magistrado, escúcheme bien, es cuidar de la paz y el orden público. Por eso cuando salen los vándalos, está bien que vayan y saquen la espada, hermanos. Y mantener ambas cosas, dice. Naturalmente nunca hará esto mejor que siendo verdaderamente temeroso de Dios y piadoso. Ojalá fuera un cristiano. Es decir, cuando siguiendo el ejemplo de los más santos reyes y príncipes del pueblo de Dios, fomenta la predicación de la verdad y la fe pura, desarraiga toda superstición juntamente con toda la impiedad y toda idolatría y protege a la iglesia de Dios. Enseñamos pues que el primer cuidado que corresponde al santo magistrado es la religión, hermanos. Dios mío. Primero, deberes del magistrado. Primero, ellos deben juzgar con justicia. Recuerda que ellos no juzgan con justicia. Bueno, ellos deben juzgar con justicia. Deuteronomio 16 del 18 al 20 nos dice que ellos no deben torcer el derecho ni pervertir la justicia. Leamos. Deuteronomio 16, 18 al 20. Cuando le da el mandamiento para que pongan jueces
y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Deben juzgar con justicia. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. También dice el Levítico 9:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermanos, deben juzgar con justicia. Ellos no deben favorecer ni al pobre por ser pobre, ni al rico por ser rico. Por eso es que los subsidios, hermano, o sea, mira, hermanos, una cosa que entendieron los reformadores era la igualdad ante la ley. Ojo, la igualdad ante la ley no es igualdad económica, hermanos. No es que todos tengan lo mismo como enseña el comunismo. La igualdad ante la ley, hermano, es que la ley me trata igual a mí, siendo yo rico, pobre, negro, blanco, lo que sea. Si violé la ley, pues me debe castigar. Y lo mismo con los derechos, hermanos. Los derechos son los mismos, los del pobre como los del rico, pero aquí le quieren dar derechos a las minorías. Entonces, no, cuotas en el gobierno. 50% de las personas tienen que ser mujeres. ¿Por qué, hermanos? Eso va contra la justicia, hermanos. Si de pronto vaya y uno no lo sepa y el 100% son mujeres, qué bueno. Pero si se lo ganaron, si se lo merecen, hermanos. Eso apunta a cuotas políticas, eso no es bíblico ni es justo, hermanos. Y que no deben aceptar sobornos, no deben aceptar las famosas coimas, beneficios o comisiones. Los primeros candidatos que van allá, todos tienen procesos o escándalos por ese tipo de cosas. Estoy hablando de los primeros, de los que van allá punteando. Ellos no deben torcer el derecho, hermano, ni pervertir la justicia. Deben seguir el ejemplo del juez perfecto, hermanos. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Job 8:3, hermano. Ese debería ser el modelo. Sigamos, hermano. Ya más específico, el magistrado civil debe preservar la paz y el orden público, hermano. Es un deber del magistrado. Esto no es que se volvió una anarquía, se empezó a destruir la ciudad y es que el magistrado no puede sacar la espada, hermanos. No, ellos deben velar por eso. Vamos a leer Romanos 13, del 3 al 4. Castigando al malo y protegiendo al que hace el bien. Mira, hermanos, aquí vemos el deber del magistrado no es ejecutivo y no es legislativo, es judicial y de seguridad, hermanos, principalmente, porque es servidor de Dios para nuestro bien. Mire lo que dice Romanos 13, del 3 al 4. Mire la función que Dios les da, y estamos hablando del Nuevo Testamento. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Él no está para castigar al que hace lo bueno. Ya vamos a ver los ejemplos. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Le está hablando a la iglesia. Pues si hace lo malo, teme, porque no en vano, mire, escúcheme bien, lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Él debe castigar al que hace lo malo. Hermanos, ellos deben proteger al que hace lo bueno. Dice aquí, proteger al que hace lo bueno. Ellos deberían proteger al que trabaja honestamente. Deben protegerlo. Al que produce, deben protegerlo. Al que sale a abrir su negocio para darle de comer a su familia, deben protegerlo. No deben decirle, no se pueden abrir los negocios, tienen que usar el no sé qué, cuarentenas. No deberían estar haciendo eso. Ellos abren su negocio para darle ir a comer a su familia, están haciendo lo bueno. Al que quiere vivir tranquilo, es decir, no estoy hablando de cristianos, de gente normal, hermanos, que es un padre de familia, una madre, un niño, el huérfano, la viuda, el que quiere respirar libremente. Normal, tiene que protegerlo mientras no esté haciendo lo malo, mientras no esté perturbando la paz y el orden público, hermanos. Al que no le está haciendo daño a nadie, y aquí sí hablo de no hacer daño a nadie, ¿verdad? O sea, en el sentido que nos lo dicen los impíos. El que no está robando a nadie, el que no está matando a nadie, el que no está violando a nadie.
O sea, yo no estoy diciendo que sean cristianos, hermano. Estoy diciendo personas comunes y corrientes. El magistrado debería protegerlos a ellos también. A la señora que sale a trabajar desde temprano. Al campesino que sale de sol a sol, hermano, a producir a trabajar sus campos. Al cristiano, sobre todo, hermano. Porque se supone que el cristiano es el que hace lo bueno. Y castigar al que hace lo malo. Él debe castigar al violador, debe castigar al asesino, debe castigar al corrupto, al político corrupto, al que aborta, porque eso se llama asesinato. Amén. No los debe proteger. Hoy los protegen, no los castigan. Al que roba, al vándalo, el que destruye la ciudad, al delincuente, hay que sacar la espada, o sacar ya sea la espada física, hermanos, o la espada también del juicio de la ley, hermanos. Porque Él lleva la espada, hermanos, dice acá, para nuestro bien, para preservar la paz y el orden público, hermano. Ese es el deber del magistrado. Tercero, yo les dije, hermano, que hay unas cositas que de pronto uno dice, uy, porque estamos enseñados a una educación secular, hermano, psicológica, pero no es lo que dicen las escrituras. Tercero, debe permitir la defensa propia. Y la Biblia lo dice, hermanos, para que los tiranos y delincuentes no se aprovechen. Esther, lo publiqué en estos días, 8 del 10 al 11. Esther 8 del 10 al 11. Mire lo que hace un decreto. Mire, y esto no era un rey judío, no era un rey de Israel, era el rey Asuero de Persia. Y él emitió este decreto, hermanos. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Que el rey, escúcheme bien, daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. A la defensa de su vida. Prontos a destruir y matar y acabar, mire, escúcheme, hermano, con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Hermanos, aquí nos habla de que nosotros deberíamos tener la libertad de defender nuestra vida, a nuestra familia y a la propiedad, a nuestra propiedad, hermanos. Ahí está clarito, hermano. También dice, por ejemplo, o bueno, ya les leo la otra. La defensa de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra propiedad. ¿De quiénes, hermanos? Del delincuente, del ladrón, del violador, del asesino y de los tiranos. Los puritanos lo entendieron muy bien, hermanos. Por eso la segunda enmienda de la Constitución. Hermano, y esto lo emite un rey pagano, hermanos, el rey Asuero de Persia. Mire, hermanos, hoy se habla mucho de las armas, hermano. Hoy se habla mucho de las armas. Pero, hermano, bíblicamente, hermano, a ver, esto no es para ataque, esto es para defensa. Es una defensa. Esto no es como lo que hace la guerrilla, entiéndame. No es como lo que hacen los paramilitares. ¿Sí me entiende? Que van y cortan cabezas y despojan y atacan y expropian también. No, estoy hablando de defensa, hermano. De defensa. Y también normalmente es el último recurso, hermanos. ¿Sí me entiende? Pero, hermano, aquí dice, defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniere contra ellos, hermano. Hermano, y no solo debe permitirlo, debe ser protegido por la ley también, además. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. No será culpado porque se estaba defendiendo. Pero hoy pasa al revés, hermano. Hoy pasa al revés. Usted está defendiendo a su hija que van a violar, o a su esposa, o si lo van a matar a sus hijos. Y usted saca, se defiende. Usted se mete en problemas, hermano. En cambio al otro lo dejan libre. Tuercen el derecho, hermano. Tuercen el derecho. Cuarto, debe combatir la idolatría y la inmoralidad sexual, el magistrado.
como Asa, que quitó a los sodomitas y la idolatría de Israel, hermanos. Primera de Reyes 15, del 11 al 12. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire, hizo lo recto. Es una felicitación de Dios, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Tremendo, hermano, tremendo. Entonces uno dice, hermano, pero es que es muy terrible hacer esto en una sociedad. Y yo digo, listo, está bien, hermano. Nosotros no tenemos un rey cristiano, no es una teocracia. Pero, hermano, por lo menos que al sodomita no lo promuevan, hermano. Amén. Por lo menos que no lo promuevan. Que no, ¿y cómo lo promueven? Con la ideología de género. Que le podamos llamar por su nombre. Pecado, aberración, lo que ellos hacen. Que no es una condición, no es un género, y no lo justifiquemos, hermanos. O sea, yo entiendo que nosotros vivimos como en Babilonia, ¿sí me entiende? Pero por lo menos que esto no los promuevan, hermano. Que tampoco la idolatría, hermanos. Es decir, no promuevan los lugares altos. No los promuevan. No pongan un ídolo en cada entrada de cada pueblo. No promuevan fiestas idolátricas nacionales. Navidad, Semana Santa, días santos. Son promovidos por ellos, hermanos. No consagren a la nación a los ídolos, por lo menos. Al Sagrado Corazón, a María. Por lo menos no hagan eso. Hermanos, las constituciones, por lo menos las que tenemos actualmente, dicen que son constituciones bajo el nombre de Dios. Bueno, hermanos, sean por lo menos coherentes con sus leyes. Esas constituciones dicen que se prohíbe el satanismo y la brujería. Por lo menos seamos coherentes con eso y cumplan la constitución. El magistrado debe proteger a la iglesia, hermanos, porque es la amada del Señor. Salmo 105 del 12 al 15. Salmo 105 del 12 al 15. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Y estaban de nación en nación. ¿Sí me entiende? O sea, no eran teocracias. Dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Deben proteger a la iglesia, los magistrados. Así no sean cristianos, por lo menos déjenos ser iglesia en esta tierra. Hermanos, la iglesia deberían ponerla en alto honor, hermanos, la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Los reyes deberían atender el consejo de la iglesia. Estos pastores que tenían tanto micrófono, digámoslo así, hermanos, debieron haberse parado y haberle dicho a los reyes hace 2 años cómo se maneja una pandemia. Deberían atender los consejos de la iglesia, escucharla, promoverla, dejarla obrar, hermanos. Dejarnos congregar, dejarnos evangelizar, dejarnos denunciar la maldad, dejarnos ayudar socialmente y no perseguirla, hermanos, a la iglesia. Deben proteger a la iglesia. Sexto y último, hay más, hermano. Deben dar independencia a la iglesia. Es parecida a la anterior. En la otra la protege, pero en esta le da independencia, hermano. Es decir, el Estado no debe intervenir en asuntos internos de la iglesia, aun siendo un rey creyente o un presidente creyente. Primera de Samuel 13, del 8 al 13. Eso es lo que se conoce como la separación de iglesia y Estado. Y mire que nos lo muestra Samuel. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acabó, ¿por qué ofreció holocausto? Porque se estaban demorando y hizo lo que tenía que hacer el sacerdote, ¿no es cierto? Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, ve aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le dijo a Saúl. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas,
me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, no era su responsabilidad. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, porque el rey no es la cabeza de la iglesia, como sucede en Inglaterra. La reina de Inglaterra o el rey que esté allá es la cabeza de esa iglesia. Porque el rey no es cabeza de la iglesia, como el Papa, que es cabeza de la iglesia y cabeza de un reino, allá el Vaticano. Hermanos, el rey de la iglesia es Cristo. Amén. Y los pastores y ministros o las iglesias somos autónomas. El Estado no tiene por qué intervenir en nada de nuestros asuntos. Nosotros somos sujetos a Cristo, no al Estado. El Ministerio del Interior dice que es iglesia y que no es iglesia. Las personerías jurídicas aprueban que es iglesia y que no es iglesia. Hermanos, eso es la separación de iglesia y Estado. Es libertad de culto, listo. Si así usted sea un pagano, déjenos libres. Libertad de culto, no intervenir, porque ellos no conocen, hermanos, cómo es una iglesia. Y así conocieran, hermanos, como Samuel, como Saúl, ni conociendo ni siquiera, deberían intervenir. Ahora Saúl, ya sabemos que después fue un apóstata, porque no es su función, esa no es la función del Estado. La función del Estado es primeramente judicial y de seguridad, hermanos. Hermanos, pero usted dice, bueno, entonces ¿cuáles son nuestros deberes? Entonces, ¿a esa gente qué? Son unos paganos, entonces ¿nosotros qué? Bueno, hermano, igual sí tenemos deberes como cristianos con ellos, hermanos. Debemos primero dar al César lo que es del César. ¿Qué es del César? Su cochino dinero, hermanos. Eso es del César, porque la moneda es de él. Su cochino dinero. Bueno, hermanos, hay que pagar tributos. Muchas veces no nos gusta. Pero bueno, hermanos, esa moneda que representa, Cristo cogió la moneda y le dijo, mira, ¿de quién es esa inscripción? Representa que ellos reinan, tienen un reino en esta tierra. Su cochino dinero, eso es de ellos. Cristo les dijo, mire, los extranjeros son los que pagan impuestos. Nosotros somos extranjeros, hermanos, en este reino. Los hijos no pagan impuestos. Entonces, nosotros somos extranjeros en esta tierra, hermanos. Mostrarle la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Dice John Hill, dad a César el tributo, la costumbre, el temor y la honra y obediencia, dice John Hill, que le son debidos, pero lo cual puede hacerse sin estorbar el honor de Dios, sin desobedecer al Señor. Es decir, cuando va contra Dios, ya sabemos que no debemos obedecer. Hermanos, la función del Estado judicial, la función del Estado de seguridad. Hay cosas que nosotros, al César, no le debemos dar nuestra familia. Al César no le damos nuestra salud. Al César no le damos nuestros recursos. ¿Sí me entienden? Una cosa son los impuestos. Otra cosa es yo definir qué hago con lo mío. ¿Sí me entienden? Son dos cosas diferentes. Ellos están para mantener, les decía, el orden, la paz y la tranquilidad. Ellos no deben intervenir en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, de salud, de educación, en nuestras propiedades, mucho menos en nuestra fe, porque no es su función. Dar al César lo que es de César. La iglesia de hoy no le ha dado más al César de lo que es el César. Hermanos, porque Dios está por encima de ellos y sus leyes están sujetas a las leyes de Dios, hermanos. Sigamos, hermanos. Debemos sujetarnos a ellos, hermano. Pero cuando no vaya contra las leyes del Señor, que están por encima de la de ellos. Tito 3:1, les voy a leer varias. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, hermano, si requieren de nosotros una ayuda social, una ayuda comunitaria, una ayuda en una catástrofe, debemos estar dispuestos a ayudarlos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
En primera de Pedro 2, del 13 al 14. Debemos apoyar la fuerza pública cuando ejerce justicia. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Cuando hacen esto, hermano, hay que apoyarlos, hermanos. Hay que apoyarlos. Yo no me voy a poner del lado del vándalo. Yo me pongo del lado en ese momento del magistrado cuando saca la espada, porque está cumpliendo una labor que Dios le delegó. Y el tema de los impuestos, pero mire lo que dice normalmente lo que son los impuestos, hermanos. A ver, hermanos, estamos acá metidos. A mí no me gustan los impuestos, hermano, pero los impuestos deberían ser, y esos son los que deberíamos por lo menos pagar con gusto, hermanos, los que tienen que ver con nuestra defensa y nuestra seguridad. Mire lo que dice Romanos 13. Someteos a toda persona, a las autoridades superiores. Bueno, sigue hablando, en el 2 dice, vamos al 5, perdón. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí venía hablando de castigar al bueno, castigar al malo y proteger al bueno. Sexto, Romanos 13, verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos. O sea, esa es la razón de pagar el tributo, realmente. Que nos den seguridad, hermanos. Que nos protejan. Yo pago un tributo con gusto, hermano, pero hoy estos progresistas dicen, ¿cuánta cosa para, hermano, por lo menos es más bíblico que haya más recursos para las fuerzas militares, hermano, que para los subsidios? Por lo menos tiene más sentido bíblico, porque es para eso, por lo menos. Porque su función es judicial y de seguridad. Espero que no se me alarmen, pero eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Hermanos, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, hermanos. Y de hecho los impuestos en el Imperio Romano eran para eso. Y Pablo aprobaba eso, porque ellos ofrecían seguridad. Hermanos, voy a leer dos cosas que parecen contrarias que dijo Calvino, pero no son contrarias. Dice, aun cuando con frecuencia quienes ejercen el poder se desvíen, es menester obedecerles. Ya sabemos en qué sentido hay que obedecerles, ¿no es cierto? Sí, es un pagano, pero hermano, está emitiendo leyes justas. Hay que obedecerles en esas leyes justas, no en las injustas, no en las que van contra Dios. Porque si un mal príncipe es plaga del Señor para castigar los pecados del pueblo, reconozcamos que es por nuestra propia culpa que una bendición tan excelente de Dios como la administración del magistrado se convierte en maldición, y por tanto no dejemos de reverenciar el buen mandamiento divino. Y seguidamente Calvino dice, los príncipes terrenales abandonan todo su poder cuando se levantan contra Dios y son indignos de ser contados en el número de la humanidad. Deberíamos más bien desafiarlos que obedecerlos cuando están tan inquietos y desean despojar a Dios de sus derechos y, por así decirlo, tomar su trono y arrastrarlo del cielo, hermanos. Entonces, hermanos, si ellos me van a hacer desobedecer a Dios, estamos en la obligación de desobedecer, no de obedecer, hermanos. Pero si el magistrado me manda a hacer lo bueno, conforme a Dios, no robe, no mate, haga lo justo, haga lo bueno, no se pase un semáforo en rojo, pues hermano, hay que hacerlo. Así hay cosas que a uno como que le fastidian, pero hermanos, no van contra el Señor, por lo menos. Hermanos, tercero, debemos orar por ellos. Exhorto, dice 1 Timoteo 2 del 1 al 4, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, debemos orar por los gobernantes, pero no por causa del gobernante, hermanos. Ahora, si usted quiere orar por la salvación del gobernante, claro, hermano, podemos orar, y es bíblico orar, pero esta cita no está diciendo eso, hermanos.
Esta cita lo que está diciendo es que debemos orar por ellos por causa del reino de Cristo, para que el evangelio se pueda seguir extendiendo, para que usted y yo podamos vivir quieta y reposadamente, porque Él quiere, para que predicar el evangelio, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque si hay un rey que nos permite vivir como iglesia, tenemos más posibilidades o buenas posibilidades de seguir extendiendo el evangelio. Debemos orar por ellos para que podamos seguir congregándonos, para que podamos seguir viviendo como cristianos, libres sin opresión, para que podamos seguir predicando el evangelio, libre y claramente, llamar al pecado pecado, hablar de Cristo, lo que es Cristo. Hermanos, miren lo que dice la confesión de Estrasburgo, que eran seguidores de Zwinglio, seguidores de Zwinglio. Dioses, nosotros veíamos que los dioses se le llamaban a los fariseos, pero también se le llama al magistrado civil, a todo aquel que tenga una posición de autoridad puesta por Dios. Los que ejercen el poder público son llamados dioses en las escrituras, porque si administran su oficio de manera adecuada y apropiadamente, la doctrina y vida del pueblo irá bien, ya que Dios suele ordenar nuestros asuntos de modo que el bienestar y la ruina de sus súbditos dependan en gran parte de los que están a la cabeza, hermanos. A ver, nosotros confiamos en el Señor, pero hermano, también es cierto que el Señor los puso, ya sea para juicio o para bendición de nosotros. Por tanto, nadie ejerce los deberes de magistrado más dignamente que los mejores y más devotos cristianos. Eso es obvio, hermanos, eso es obvio. Mira, hermanos, sinceramente yo no quiero que en las elecciones gane el peor. Yo no sé si usted quiere que gane el peor. Yo no quiero que gane el peor. Yo tengo hambre y sed de justicia, hermanos, y yo quiero que hagan lo justo. Yo creo que nosotros tampoco debemos ser indiferentes a esto, hermanos. Yo quiero que gane, promueva en algo los principios y valores cristianos, que proteja a la iglesia, hermanos, que la deje ser, uno que nos deje vivir quieta y reposadamente, que nos deje predicar el evangelio. Hermanos, y si no es así, yo denunciaré su impiedad y maldad, como lo he hecho hasta hoy, hermanos, ustedes lo saben. Y oraré por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Y para que el Señor, hermano, también oraré, para que me fortalezca y me permita vivir en medio de más persecución como cristiano verdadero y no negar su nombre, hermanos. O sea, tampoco podemos, hermano, es que es absurdo pensar, no, que pongan al más malo. No es que yo soy valiente, que pongan al más malo. No, hermanos, eso va contra la lógica normal, hermanos. O sea, y además eso tampoco lo dice la Biblia, hermanos. La Biblia nos muestra que oren por ellos para que podamos vivir bien. Pero también estamos preparados a que si no nos toca poder vivir bien, hermanos, estamos, pues, hermanos, viviendo. Yo voy a aplaudir cuando un médico haga lo bueno. Yo voy a aplaudir cuando un juez meta en la cárcel a un violador. Y también voy a aplaudir a un gobernante, así no sea cristiano, hermanos, cuando haga lo que la Biblia lo manda a hacer. Hermanos, y cuarto, porque nosotros debemos procurar la paz donde vivimos. Debemos procurar la paz donde vivimos. Nosotros no estamos para hacer revueltas como los guerrilleros, como los de la primera línea, como nadie de esa gente. No estamos para hacer vandalismo, ataques y golpes de estado, hermanos. Dice Jeremías 29:7, y se lo dijo a los judíos en Babilonia. Les dijo, mire, váyanse para Babilonia y hagan esto. Y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, hermano. Yo no quiero que aquí haya una guerra, hermanos. Yo quiero procurar la paz, pero ¿cómo se procura la paz, hermano? Siendo sal de la tierra, hermanos. Evitando la corrupción, hermanos. La sal evita la corrupción. Entonces, siendo sal de la tierra, es decir, combatiendo el pecado y el mal, hermanos. Esto no es como la iglesia moderna, que la paz, todos abrazados y no decimos nada. No, hermanos. Es ayudando a que los malhechores estén donde tienen que estar. Denunciando el pecado, denunciando la maldad. Siendo luz también, es decir, alumbrar en las tinieblas. Predicando el evangelio y enseñar los principios bíblicos en la medida que lo podamos hacer, hermanos. Tercer capítulo, hermanos. Honrando a Cristo. Este es más corto.
Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su vida. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los reyes y señores de la tierra, hermanos, deben honrar a aquel que está por encima de ellos, al Rey de reyes y Señor de señores. Dios puso a su Hijo como Rey sobre Sión, dice la Biblia. Ahí los versos precedentes del 6 al 9 dicen: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, ellos deben admitir amonestación y ser prudentes, porque Dios puso a Cristo como Rey, hermanos, y está sobre ellos. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él juzgará todas las naciones con su palabra, incluidos a los reyes, porque de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Hermanos, aunque esta gran Babilonia, aunque esta bestia, aunque esos reyes de la tierra se rebelan contra Cristo, Él los desmenuzará, hermano. Él desmenuzará este último gran y poderoso reino de la tierra. Lo dijo Daniel. Estaban mirando, o sea, este gran último que recoge finalmente a todos los anteriores imperios. Estabas mirando, dice Daniel 2 del 34 al 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, de todo lo que estaba hecha la estatua de Nabucodonosor. Y fueron como tamo de las eras en el verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es Cristo, la roca eterna, la piedra que hirió a esa imagen, la piedra que va a destronar. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Hermanos, el Señor Jesús tiene potestad en el cielo y en la tierra, y Él es la cabeza de la iglesia por sobre todas las cosas, dice Matthew Henry. A pesar de los incansables esfuerzos de sus enemigos, el trono de Cristo está establecido en su iglesia, hermanos, en el corazón de los creyentes. El reino del Mesías se fundamenta en un decreto eterno de Dios Padre. Dios le ha dicho: mi hijo eres tú. Conviene decirle: eres mi Señor, eres mi soberano. Al pedir a los paganos como herencia, dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Hijo desea la conversión de ellos, hermanos, de las naciones. Ruega por ellos y es poderoso para salvar hasta lo sumo. Y tendrá multitudes de súbditos leales, voluntarios entre los paganos. Y el ejemplo es usted y yo, hermano, que venimos del paganismo, hermano, que estamos en una nación pagana. Los cristianos son la heredad del Señor Jesús y su alabanza. Hermanos, honrad al Hijo. Hay que honrar a Cristo. Todos deben honrar a Cristo, incluidos los reyes y gobernantes, los jueces de la tierra. Si no, hermanos, sufrirán eternamente. Honrad al Hijo, dice John Hill, el Hijo de Dios. En el verso 7 dice: mi Hijo eres tú. Es el elegido, el escogido, el puro Cristo. Cristo es el elegido de Dios, el escogido para ser el redentor y salvador de su pueblo. Es puro, libre de pecado. Honrad, esa palabra significa besar, hermanos. Honrad al Hijo, besar al Hijo. Designa el amor y afecto que se debe expresarse a Cristo, porque Cristo es precioso. Debe ser amado por encima de todas las criaturas y cosas. Se le debe dar sujeción, honra y sujeción. También denota la sujeción de los reyes, jueces y demás a Cristo el Señor de todo, hermanos. Honrad al Hijo, hermanos. Hermanos, yo no sé cómo los unicitarios ven el Salmo 2 cuando habla de mi Hijo eres tú, el Padre, pídeme, yo he puesto a mi Rey. El Padre es Dios y el Hijo es Dios, hermanos. Hermanos, y el Padre, por tanto, manda rendir la adoración y culto
que le es debido. A todos los rangos, criaturas y hombres, incluso a los ángeles, deben adorar a Cristo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Y no es una honra inferior a la del Padre, es la misma honra que el Padre. Porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aunque está sujeto al Padre, tiene la misma honra que el Padre. Porque es la misma honra de adoración. Por eso los testigos de Jehová yerran y son heréticos cuando dicen eso. Porque si tiene la misma honra que el Padre, quiere decir que es igual al Padre y es Dios. Ellos no le dan la misma honra que el Padre. Toda potestad se le dio a Cristo, en el cielo y en la tierra. Y cuando le vieron, le adoraron. Mire, van y lo adoran a Cristo. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Aún con estos reyes paganos, aún están bajo su potestad. Así no lo obedezcan. Hermanos, ¿pero por qué? Para que no se enoje. Para que no se enoje Cristo. Cristo se describe como un cordero. Pero hermano, tiene ira en él. Y cuando el gran día de su ira venga sobre la tierra, no hay quien permanezca en pie, hermanos. Cuanto menos cuando aparezca como el león de la tribu de Judá y se revele desde el cielo en llama ardiente. Entonces, como dice Apocalipsis 16, los reyes, libres y esclavos, llamarán a las peñas que caigan sobre ellos y los escondan de la ira del Cordero, hermanos. Curioso que están construyendo los poderosos. Usted mira que ellos están comprando búnker y hacen un poco de cosas. Pero hasta allá les va a llegar la ira del Cordero. Allá los va a perseguir la ira del Cordero. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es decir, que perezcan los que no lo honran en medio de esta vida, en este camino malo, en el que se han escogido y en el que se han deleitado. Es decir, muriendo en sus pecados, viviendo en sus pecados, y en sus pecados morirán. Van a perecer eternamente. No una muerte del cuerpo, no se refiere aquí perezcáis en la muerte del cuerpo, sino eterna, hermano. Es la destrucción eterna del alma. Perezcáis en el camino y se inflama de pronto su ira. Aquí dice John Hill: ya sea en un grado pequeño o por poco tiempo, se inflama de pronto su ira. El menor grado y duración de ella es intolerable. Porque, hermanos, ¿quién puede habitar en las quemaduras eternas o soportar las llamas devoradoras sin Cristo? O cuando se enciende de pronto, de repente, en un momento, porque dice se inflama de pronto su ira. Y así la ira repentina trae la destrucción repentina. Hermanos, este sermón es principalmente para los gobernadores de la tierra, los gobernantes y jueces de la tierra. Pero hermanos, esto es un llamado general para todos nosotros. No solo para reyes y poderosos. No solo el rey y el poderoso deben honrar al hijo para que el hijo no se enoje. No solo los reyes y poderosos, usted también y yo debemos honrarlo y admitir la amonestación del Señor. Es para nosotros también, es para usted también. Porque si usted no lo hace, está en igual condición que los corruptos tiranos de la tierra. Irá a parar al mismo lugar. Y la ira eterna del Cordero, usted no tendrá reposo ni de día ni de noche, porque delante del Cordero será atormentado por los siglos de los siglos. Hermanos, no podemos confiar en los reyes de la tierra. Mire todos los que les va a pasar. No podemos confiar en príncipes ni hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Hay que confiar en el Señor. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Hermano, no podemos confiar en ellos, porque ellos pelean contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Sobre todos aquellos que se rebelan directamente contra Cristo.
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermanos, no podemos confiar en ellos, porque como cualquier hombre morirán, hermanos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Como hombres moriréis. Así se enseñoreen de nosotros, como hombres igualmente morirán. No podemos confiar en ellos, hermanos, porque serán destruidos y desarraigados, y de nada sirve su jactancia. Hoy la cantamos. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? El Salmo 52 para todos ellos. La misericordia de Dios es contigua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada se engaña. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Hermanos, no podemos confiar en ellos, porque finalmente esos reyes que se sometieron a la bestia serán destruidos al final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ellos estarán bajo los pies de Cristo. Y hermanos, no podemos confiar en ellos y poner nuestra confianza en ellos, porque malditos son los que confían en ellos. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermanos, definitivamente mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes, hermanos. Porque finalmente Él es el que los pone, los quita, Él es el que los destruye. Hermanos, si para bendición llega alguien medio bueno, gloria a Dios. Si para bendición llega alguien que medio nos defienda, gloria a Dios. Pero si para juicio de la iglesia llega alguien, un tirano mayor, bueno, hermano, gloria a Dios, que el Señor nos fortalezca también. Pero confiamos en el Señor. Bienaventurados todos los que en Él confían, dice John Hill, no en caballos, carros, riquezas, honores, ni en su propia sabiduría. Ni en su propia sabiduría, fuerza y justicia, sino en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, verdaderamente y propiamente Dios. Bienaventurados, dichosos, felices los que se aferran a Él como su fortaleza y defensa, que miran a Él y creen en Él para obtener el perdón, la paz y la justicia, y todo suministro de gracia, vida eterna, Estos, los que confían en Él, están seguros y protegidos en Él. No les faltará ningún bien necesario. Tienen paz, alegría y consuelo aquí, y tendrán más gracia cuando la necesiten, y en lo sucesivo, gloria y felicidad eterna. Hermanos, bienaventurados si ponemos la confianza en Cristo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hoy la cantamos. Que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Él es el que da el pan, hermanos, a los hambrientos. El Estado no es su labor, hermanos. Hermanos, miren, que Dios nos ayude en estos tiempos. Seguiremos orando por los reyes, por los gobernantes, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Queremos que venga alguien que sea mejor para los intereses del reino de Cristo. Pero si llega alguien que no lo es, hermano, igual seguiremos corriendo, porque nuestra confianza no está en príncipes ni en hijos de hombres, porque no hay en ellos salvación, sino en nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes, gobernantes, tiemblen, porque la responsabilidad que ustedes tienen delante de Dios es muy grande, muy grande. Ustedes no solo, ustedes son ejemplo, y bueno, ustedes deben ser prudentes y admitir la amonestación del Señor, la amonestación de Cristo el Rey, de Cristo el Señor. Ustedes, el que quede, el que está ahorita, el de cualquier gobierno, debe escuchar, porque esto es mundial, hermano.
Esto es para todos los reyes de la tierra, porque se levantarán los reyes de la tierra. Y Él les dice, sed prudentes, gobernantes, admitid amonestación, jueces de la tierra, a todos. Porque Cristo es el Rey, Cristo es el Señor. Y si no admiten amonestación y son prudentes, deben temblar, porque el Cordero los consumirá en su ira. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Señor, bienaventurados todos los que confían en ti. Señor, nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti, Padre, y no seremos avergonzados. Tú no te burlarás de nosotros, todo lo contrario, nos mirarás con ojos de misericordia y de gracia el día que nos presentaremos delante de tuyo, porque somos tu amada, la amada de Cristo, la amada de tu Hijo, Padre. Te damos gracias, Señor. Mira, Padre, tú pones y quitas reyes, pon al que tú dispongas, Señor. Tú sabes lo que haces, Señor. Yo te oraba esta semana, Señor. Yo no quisiera que esta nación fuera destruida. Padre, no quiero que Colombia sea destruida. Aquí nacimos, Padre. Yo sé que tenemos una patria mejor, una patria celestial. Pero aún así, Padre, yo oro y procuro la paz de esta tierra que tú permitiste en la cual naciéramos, Señor. Amén. Y te oro como oraba en tiempos de Abraham con el Señor. Que si por lo menos ves unos justos en esta ciudad, en esta nación, no la destruyas, Padre. Creo que aquí hay 30, Padre, y hay otra iglesia que se levanta. Bueno, Señor, si es tu misericordia, hazlo por misericordia, no estás obligado a hacerlo. Solo te lo pido, Señor. Pero, Padre, sea como fuere, Señor, tu iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.